Así que, hermanos, hoy vamos a continuar con la enseñanza de los atributos de Dios. El atributo comunicable del Espíritu. Para nuestra amiga que nos visita por primera vez, pues ella no sabe de qué se trata el asunto. Los atributos de Dios son cualidades, son dones. Y hay atributos comunicables y hay atributos que no son comunicables. Dentro de los atributos comunicables es de que Dios es espíritu. Y nos hizo a nosotros espíritus. En la manera en que conocemos a Dios, nos conocemos a nosotros mismos, porque Él es nuestro creador. Y cuando conocemos a Dios y a nosotros mismos, nos dan deseos de ir al cielo, a la patria celestial. Y allá vamos a ocupar espacio. Allá hay casas. Allá hay una ciudad que se llama la Nueva Jerusalén. Todo eso está en la Biblia. Hay seres vivientes, hay humanos también, y es hermoso. Si no conocemos los atributos de Dios, no nos dan ganas de ir al cielo. Y si no conocemos los atributos de Dios que nos ha dado a nosotros, no nos conocemos. ¿Por qué? Es que cometemos principalmente tantos errores. Nosotros nos sentimos bien, ¿verdad? Pero cuando cometemos un error, una falta, un pecado, nos sentimos mal. Y Dios, que conoce cómo somos los seres humanos, nos tiene paciencia. Él ve que hay gente que no quiere saber nada de Dios y los comprende. Él sabe por qué. Porque Satanás vino a engañar a la descendencia de Adán y Eva. En primer lugar, a Adán y a Eva. Y de esa manera murieron, y la palabra morir significa que no les interesa de Dios nada. El ser humano es rebelde, desobediente. Dios dice cómo nos debemos portar y el ser humano no obedece. Y aun cuando somos cristianos, seguimos faltándole a Dios, cometiendo pecados. Y Dios es tan bueno que hoy en este día Dios ya sabía quién estaríamos aquí y quién no. Y veníamos hablando de la predestinación con mi nieto Mauricio. Así que en el calendario eterno no es una casualidad que usted esté aquí, oyendo la palabra de Dios. ¿Usted no es cristiana salva? No, gloria a Dios. Si usted abre su corazón y pone atención, Dios puede perdonar todos sus pecados hoy, este día, y le puede dar la seguridad de ir al cielo. Así que vamos a leer todos Juan 4:24 y Números 27:16. Juan 4:24, y alguien que le ayude a nuestra amiga por ahí con una Biblia, principalmente que le ayuden con los textos bíblicos. Juan capítulo 4, verso 24. Dice la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Una vez más, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora Números 27:16. Todos juntos. Que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca. No, perdón, 27, estoy equivocado. 27:16. Ponga a Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. Una vez más. Ponga a Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. Siéntense. Vamos a hacer una oración ahí con nuestro rostro inclinado.
Padre bendito, Dios todopoderoso, Señor, yo te pido en primer lugar por mí, Señor. Quiero predicar para ti ante tu divina presencia. No permitas que yo agregue a tu palabra, no permitas que yo disminuya a tu palabra. Abre el corazón de todos los oyentes, Señor, y bendícenos con la gracia de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que dice, ponga a Jehová Dios de los espíritus de toda carne. Hace muchos años en California me topé con un varón y me dice, ¿dónde dice la Biblia que somos espíritus encarnados? Pues aquí dice, Números 27:16, el Dios de los espíritus de toda carne. Cuando Dios hizo el huerto del Edén y formó a Adán y a Eva ahí, sopló aliento de vida. Sopló de su Espíritu Santo y fue alma viviente Adán. Así que, hermanos, Cristo no dijo Dios tiene espíritu, Cristo dijo Dios es espíritu. No es algo que Él posee, es lo que Él es. Y si Dios es espíritu, entonces solo el Espíritu puede tocarlo. Nosotros podemos tocar a Dios a través de la oración. Hay algunos textos por ahí en los cuales nosotros nos basamos para saber que Dios quiere una comunión con nosotros. Dios es sociable, es un ser sociable que nos creó precisamente para, veníamos platicando con mi nieto hace rato, para divertirse. En la eternidad, ¿qué iba a hacer Dios? ¿Aburrido? ¿Nada más iba a estar dormido? No, imposible. Se hubiera vuelto loco, pero Dios es sociable. Y ahí empezó el soliloquio. Empieza Dios a hablar consigo mismo, empieza a hablar consigo mismo. ¿Han visto ustedes hablando personas solos? Ahorita ya no nos fijamos mucho porque ya hay teléfonos que traen en el oído y la persona anda hablando. Y cuando lo escuchamos que anda hablando solo, sabemos que está hablando por teléfono. Pero antes decíamos, fulano está loco. Yo recuerdo hace mucho tiempo que trabajaba en una fábrica en México y el operador del cuarto de control, como el cuarto de control estaba en la parte de arriba, dice, vengan para acá, dice, allá viene el rascahuele, dice, viene hablando solo y viene peleando. Iba solo aquel hombre y tiraba manotazos. Dios, cuando empezó a hablar consigo mismo, con su espíritu, porque dice la Biblia que nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios que está dentro de él. Asimismo, las cosas del hombre nadie las conoce, sino el Espíritu del hombre que está en el hombre. Yo no conozco sus pensamientos. Usted no conoce los míos. Pero entonces, cuando nosotros empezamos a pensar y a pensar y a pensar en Dios, es así como Dios desprendió su Espíritu Santo y ya fueron dos. En la eternidad. ¿Qué es la eternidad? Pues no sabemos cuándo. Es algo infinito. Y en la eternidad Dios creó, me equivoqué, Dios engendró a Jesús. Y les he dicho que pues la gente tenemos un pensamiento limitado. Nuestros límites intelectuales, inteligentes son pequeños, cortos. ¿Cómo que Dios engendró a Jesús? Claro. ¿Será algo imposible para la ciencia humana crear un clon? No. Y si hay clones creados, entonces Dios engendró a su Hijo Jesús. Y Él utiliza la palabra engendrar. Y cuando Dios se hace carne, porque Cristo ya existía en la antigüedad, y viene a, ¿dónde naceré? ¿Dónde naceré? Y ve a María y le gustó María para nacer en ella, y nace en ella, entonces es engendrado por el Espíritu Santo, para que nosotros lo entendamos. Pero Cristo es el creador del planeta Tierra y de todos nosotros. Así pues, hermanos, Dios no se iba a aburrir en la eternidad. Dios lo creó a usted, a mí, y ya nos conocía. Y Pablo dice, entonces conoceré como fui conocido. ¿Qué acaso Pablo no sabía cómo Dios lo conoció cuando iba persiguiendo a la iglesia de Cristo para matarla? Y tiene que venir Cristo en persona y lo tira al piso y lo deja ciego. Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús al que tú persigues. ¿Qué quieres que haga, Señor? Así de fácil.
Y dice Pablo que ya Dios lo conocía desde el vientre de su madre en Gálatas 1:15. Dios le conoce a usted, me conoce a mí desde el vientre de nuestra madre. Somos predestinados para Dios desde antes de la fundación del mundo. Hay teólogos muy buenos, muy respetables, pastores amados que yo amo mucho. Dicen que en la omnisciencia de Dios, Dios ya conocía a nosotros. Él se imaginaba, Él nos vio en su omnisciencia. Pero la Biblia dice que Él ya nos conocía antes y no se refiere a la omnisciencia. Son misterios. Y si usted no conoce los misterios de Dios, no le van a dar ganas de ir al cielo. Grandes son los misterios de la piedad. Dios fue manifestado en carne. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Cuando la persona acepta a Cristo, pasa a ser hijo de Dios. Ah, todos somos hijos de Dios, no es cierto. Una planta, una piedra, un ave, una fiera del campo, son hijos de Dios como creación. Pero usted que ha entregado su vida a Cristo, es hijo en el Espíritu. Es adoptado por medio de Cristo. Cuando usted acepta a Cristo, es adoptado. Nosotros éramos esclavos de Satanás, íbamos a la cantina a beber, a fornicar, a adulterar, a robar, a mentir. ¿Qué tanto hacíamos en aquel tiempo? Éramos esclavos del diablo. El que comete pecado es hijo del diablo, dice en 1 Juan 3:8. Entonces Dios nos rescata de la esclavitud de Satanás y nos trae como esclavos a Dios, y yo quiero seguir siendo esclavo. Pero Dios es tan bueno y maravilloso que a todos los que aceptamos a Cristo nos hace sus hijos. Y no conforme con eso, dice: el que hace la voluntad de mi Padre es mi amigo. Cuando hacemos la voluntad del Padre somos amigos de Dios. ¡Qué hermoso! Hay familias que no son amigos. Yo nunca pude ser amigo de mi papá. Y un día le hablé de tú y me dio una regañada tremenda. Y le dije a mi papá: yo siempre he querido ser tu amigo, pero tú no quieres que seamos amigos. Hay familias que no son amigos. Le digo: ¿quieres que te trate con respeto? Te voy a tratar con respeto. Nunca te voy a volver a hablar de tú. Pero no somos amigos, porque tú no quieres. Pero Dios no es así. Dios quiere que tú seas amigo, que te reconcilies con Él, que te reconcilies. Principalmente aquella persona como nuestra amiga que viene a visitarnos hoy, que no sabe de este asunto, pero somos enemigos de Dios por culpa de Satanás. Satanás vino a robar, matar y destruir. Tomó figura de serpiente, y va y habla con Eva y engaña a Eva, y por eso estamos como estamos, caídos en delitos y pecados, no queriendo saber nada de Dios. Nos hablan del infierno, no creemos, hacemos chistes del infierno. Nos hablan del cielo, no creemos. Pero es hermoso allá, hay trabajo, hay servicio, hay gente, hay seres vivos allá. Es un país, el reino celestial, pero solamente tenemos acceso los que hemos aceptado a Cristo. Esa es la ciudadanía, esa es la green card. Solamente en Cristo Jesús tenemos el pase hasta la patria celestial, porque la muerte entró por Adán y Eva, pero la vida entró por Jesucristo. Es importante aceptar a Cristo. Así que, hermanos, solamente en el Espíritu podemos tocar a Dios. Le voy a pedir a Hugo que lea 1 Corintios 14:15. Le voy a pedir a Miguel que lea 1 Corintios 2, del 10 al 12. Y le voy a pedir a Mauricio que lea 1 Tesalonicenses 5:17. Tenemos que tocar a Dios en el Espíritu. ¿Cómo? Dios en nuestro pensamiento, eso es lo que dice ahí. Vamos a leer 1 Corintios 14:15, ¿cómo dice? Pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. O sea, con el entendimiento tiene que andar usted pensando las 24 horas en Dios. No lo digo yo, lo dice Dios. ¿Cómo dice 1 Corintios 2, 10 al 12?
la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así que ahí se refiere a los pensamientos, a lo interno. No quisieras ir a hacerte cargo de los niños, a llevar todos los niños para que la mamá oiga la palabra de Dios también. Allá abajo hay un lugar, así que todos los niños pueden ir ahí con mi esposa que les enseñe algo. Casi no lo hacemos porque somos pocos y casi no hay niños, pero vamos a tener que orar por nuestra hermana Yareni. ¿Ah? Que nuestra hermana Yareni ya platicamos con ella y ella dice que quiere hacerse cargo de los niños. Y es bueno que alguien se haga cargo de los niños para que les enseñe también la palabra de Dios, porque ellos son diferentes a nosotros. ¿Ah? A los niños se les tiene que enseñar algo diferentito de la palabra de Dios y contentos. Y nosotros pues guardamos compostura, pero el niño se enfada y tiene que divertirse, ¿verdad? Así que ahí los niños que quieran ir para allá y los niños que quieran quedarse a oír la palabra de Dios, pongan mucha atención porque vamos para la patria celestial, porque somos espíritus. Gloria a Dios. Entonces, 1 Tesalonicenses 5:17, ¿qué dice? Orar sin cesar. Entonces tenemos que andar orando, tenemos que andar pensando en Dios día y noche, día y noche. Eso lo dice Dios, no lo digo yo. Y si usted está pensando en Dios, le va a salir hambre y sed de buscar a Dios en espíritu y en verdad, porque dice Juan 4:24 que Dios es espíritu y busca que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces solamente mediante el espíritu nosotros podemos tocar a Dios, no en la carne. En la carne, no, pues nosotros nos enojamos. En la carne nosotros peleamos, nosotros pensamos en sexo, pensamos en cosas prohibidas, pensamos en televisión, en celular, pensamos en cosas que no intervienen y eso es en la carne. Pero en el espíritu podemos tocar a Dios a través de la comunión, a través de la oración, pero no con vanas repeticiones. Dios no busca religión ni rituales, busca espíritus despiertos. Y eso lo vemos en la plática que tiene Dios, el Señor Jesucristo, con la mujer samaritana. En el capítulo 4, que nadie vaya por ahí, lo pueden leer en su casa, todo el capítulo 4 de Juan, Evangelio de Juan. Resulta que el Señor Jesucristo le era necesario pasar por una ciudad que se llamaba Sicar. Y llega al pozo de agua de Jacob, porque allá en el desierto, en Israel, pues allá se hace calor, no como aquí. Y el Señor Jesucristo llegó cansado porque era 100% hombre. Pero en él habitaba corporalmente la plenitud de la deidad, 100% Dios. Dios se hizo carne para venir a predicarnos el Evangelio. Y el Señor Jesucristo estaba cansado por ahí. Y llega la mujer samaritana y como los samaritanos no se llevaban bien con los judíos porque se habían dividido por idólatras. Los samaritanos eran descendientes de Efraín. Y Efraín era idólatra, tremendo. Y le dice Cristo a la mujer samaritana, dame agua de beber. Y le dice la mujer samaritana, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? ¿Que no sabes que no nos llevamos entre sí? ¿No nos llevamos entre nosotros? Y le dice Cristo, si supieras quién es el que pide de beber, si supieras el don de Dios y quién soy yo, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Y aquella mujer dice, ¿cómo vas a sacar agua viva si no tienes nada para sacarla? El pozo es hondo. Y se ponen a platicar. La mujer termina diciendo, Señor, me parece que tú eres profeta. Dice, ve y háblale a tu marido. Y la mujer dice, no tengo marido, porque 5 maridos he tenido y con el que ahora vivo no es mi marido. Y le dice Cristo, esto has dicho con verdad. Aquella mujer entra el Espíritu Santo de Dios en ella y se va y le dice a todo el pueblo, vengan, he encontrado al Mesías. Así que
la mujer hablaba y le decía a Cristo, ¿en dónde vamos a adorar a Dios? ¿En este monte o allá? ¿En Jerusalén o aquí? Y Cristo dice, viene la hora en que no adorarán ni en Jerusalén, ni en aquel monte, ni en este monte, sino que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. No porque tú vayas a un templo te vas a salvar. No porque tú tengas aquí 20 años en esta iglesia te vas a salvar. Dios quiere corazones rendidos que le busquen en espíritu y en verdad. Que toquen a Dios a través del espíritu, no de la carne. Cuando nosotros andamos pensando en Dios, en Dios, en Dios, y nos olvidamos de las películas cristianas. No se me olvida, ya se me está pasando, gracias a Dios. Quedé impactado con ese funeral que fui a celebrar de cubanos. Yo ya sé, y todos sabemos, el cuerpo es nada. Y bueno, como a mí no me gusta predicar en funerales mundanos, y no me gusta. Digo, ay Dios mío, ¿cómo le voy a hacer? A mí me gusta hablar del infierno para que la gente se arrepienta y no vaya al infierno, para que vayan al cielo. Y los cubanos ateos. Digo, Dios mío, ni modo que me ponga a predicar que este fulano se fue al infierno y me van a demandar, me van a meter a la cárcel, los voy a ofender. Y empiezo a hablar ciertas cualidades que me dijo Hugo, que era muy amable, ¿verdad? Era muy respetuoso y sobre eso me basé. Y hablé del honor de un servicio fúnebre cuando se predica la palabra de Dios. De la dignidad que se le da a la memoria de la persona. Y dentro de mí estaba diciendo, ah caray, ¿no estaré yo exagerando que es mucho honor para este ateo? Que ya ni siquiera está aquí, solamente su cuerpo. ¿Será que se va? Y empecé a pensar y mucho, y hasta que llegué al panteón. ¿Será que este se va a ir con todos los honores de la predicación de la palabra? Porque predicar en un servicio fúnebre es un honor para la memoria de la persona. Y tanto estaba yo pensando en eso, como que Dios estaba tratando conmigo. Mira lo que va a pasar, mira lo que va a pasar. ¿Y qué pasó? Se cayó la traila dentro de la tumba. La que estaba echando la tierra se cayó adentro del féretro. Entonces ya no se murió con honor, con dignidad. Bueno, ya se había muerto, pero su sepelio no fue con honor y dignidad. Cuando nosotros tenemos vida y oímos la palabra de Dios, Dios nos bendice, nos dignifica, nos redime, nos lleva a los pies de Cristo, nos reconcilia, porque Adán y Eva pecaron y desobedecieron a Dios, se hicieron enemigos de Dios por culpa del pecado. Entonces la muerte entró por Adán, pero la vida y la reconciliación entra por Cristo. Y Dios como que ruega a las personas a través de nosotros. Y la gente no quiere entender. Gente que está allá afuera, que se va a ir al infierno. Y gente que está dentro de la iglesia que no quiere entender, que no quiere obedecer. Que no teme a Dios. Yo le decía a mi nieto, ¿sabes qué? Debemos creer en la predestinación. Con temor. ¿Por qué? Con miedo, con horror, con terror. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una mente limitada, pero los demonios no. Usted no conoce a Dios más de que a través de la Biblia. Y eso no muy bien. Pero los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan, dice Santiago. Y el ser humano va a la iglesia y peca. Recibe a Cristo y sigue pecando. Claro, somos seres humanos. Nos equivocamos, de vez en cuando pecamos, le tenemos que pedir perdón a Dios porque tenemos a Cristo como nuestro intercesor. Pero hay gente sin vergüenza que dicen yo soy salvo, yo soy salvo, yo soy salvo y viven en pecado y en pecado y en pecado. Ese se va a ir al infierno. No lo mando yo, lo manda Dios. ¿Y tú cómo sabes? Porque Dios no es burla de nadie. Dios no es burla de nadie. Dios quiere que sintamos dolor cuando pecamos. Dios quiere que le demos el primer lugar a Él, que estemos pensando, y por eso cuando tú piensas y piensas y piensas en Dios, tocas a Dios en el Espíritu. Así que Cristo le respondió, ni en este monte ni en Jerusalén a la samaritana, porque Dios no vive en edificios. Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Dios habita en corazones humildes. Entrégale tu corazón a Dios.
Dios no está impresionado por velas, por procesiones. Dios no está impresionado por templos lujosos. Dios no está impresionado por rezos, rosarios, fórmulas. Dios no está impresionado por tus buenas obras. Dios es el dueño de todo. Dios quiere tu corazón. Y ni siquiera tu corazón es tuyo. Dice Jehová Dios, mías son todas las almas, el alma que pecare, esa morirá. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Eso mismo segará. Bienvenido, Abraham. Siéntense. Como le dice la iglesia a los que nos visitan, bienvenidos. Así que Dios no busca religiones, Dios no busca rituales, busca espíritus despiertos. Dios no vive en edificios, vive en corazones rendidos. Dios no está impresionado por los rezos, por las fórmulas, por la riqueza de los templos. Dios no está impresionado porque seamos guapos. Dios no está impresionado por nuestros logros. No está impresionado porque tengo un título. Yo soy esto. Yo tengo 20 millones de dólares en el banco, 40 millones de dólares en el banco. Dios no está impresionado por eso. Dios quiere un corazón contrito y humillado y a Él no lo desprecia Dios. Así que Dios responde a corazones rendidos, sometidos, humildes. Y lo que Dios es, ¿qué es Dios? Dios es espíritu y quiere formarlo en ti. Ok, ya nos hizo espíritus. Dice Dios, hagamos, y habla en plural. Génesis 1:26. Hagamos, hablaba entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero nos hizo solamente a la mitad, al 50%. Como dice en Juan capítulo 3, verso 2. Hijitos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan capítulo 3, verso 2. Vamos a dar lectura todos juntos. Y vemos que Él quiere terminar la obra con nosotros de la creación. Primera de Juan 3, verso 2, como dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Gloria a Dios. Este es el atributo comunicable. Dios es espíritu y quiere hacerte espiritual. Dios es espíritu y quiere hacerte espiritual. ¿Por qué? Porque aunque somos cristianos, somos medios carnales. Cometemos errores después de cristianos. Pero te vuelvo a repetir, tenemos ese intercesor que se llama Cristo. Porque solamente hay un solo intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No es María. María es un invento muy respetable, se respeta, pero no es María. ¿Verdad? Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, eso le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo. Un día en la noche Nicodemo ya no pudo más y fue a visitar a Cristo en la noche. ¿Por qué fue en la noche? Porque le daba vergüenza que lo vieran los judíos y le daba miedo porque los expulsaban de la sinagoga. Dicen los católicos, la excomulgación. Los excomulgaban a los judíos cuando iban y se juntaban con Cristo. Fue en la noche y le dice, Rabí, sabemos que vienes de Dios. Porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no está Dios con él. Y Cristo no se paró el cuello. Oh, qué bueno que me conociste, Nicodemo. No. Cristo le dijo, necesitas nacer del agua y del Espíritu. Necesitas nacer de nuevo. ¿Cómo voy a nacer de nuevo? Le dice Nicodemo. ¿Acaso necesito meterme en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Le dice Cristo, eres tu maestro, teólogo. ¿Y no sabes esto, Nicodemo? Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Espíritu es como el viento sopla de donde quiere. Solamente oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así somos los que somos nacidos del Espíritu. ¿Cuándo?
nomás de repente, así mira. Viene el Espíritu Santo de Dios y te salva. Así como cuando te platicaba hace un momento, cuando Saulo de Tarso iba persiguiendo a la iglesia para matarla. Iba tremendamente enojado Saulo de Tarso. Ve un resplandor del cielo, se queda ciego, cae al piso. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas en contra del aguijón. ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús al que tú persigues. ¿Qué quieres que haga? Ve a Damasco y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Y fue con un hombre que se llamaba Ananías. Y le dice Dios a Ananías, ve y haz oración por Saulo de Tarso. No, yo no voy. Yo ya conozco a Saulo, ese mata. No te preocupes, lo he escogido, es un instrumento escogido para llevar la palabra de Dios. Ve, ora por él. Y llega, hermano Saulo, me mandó Dios a orar por ti. Le pone las manos y aquel recupera la vista. ¿Por qué? Porque se le antojó a Dios salvar a Saulo. Al peor. ¿Cuántos peores sabemos aquí? Yo pensé que nada más yo. ¿No? Gloria a Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién éramos nosotros para que Cristo muriera en la cruz del Calvario por ti y por mí? ¿Tú morirías por un homosexual, asesino, violador? ¿Le darías a tu hijo para que muriera por que dijera Donald Trump, este violó, mató, robó, hizo tantas cosas de lo peor, mira? Pero si alguien quiere dar a su hijo para que muera por él, yo le perdono la vida a este. ¿Tú mandarías a tu hijo? ¿A tu hija? Yo no. Dios sí, mandó a Jesús para que muriera por ti en la cruz del Calvario. Siendo de lo peor, conociéndonos, Dios ya nos conoce que somos asquerosamente de lo peor y viene y nos dice, te perdono, hijo, te salvo. Bienaventurado el varón al cual Dios no inculpa de pecado. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, a imagen y semejanza de Cristo, aleluya. Y entonces lo adoramos en espíritu y en verdad, ese atributo comunicable que te dio Dios a ti cuando sopló el neuma. Pero el alma es diferente, el nepesh hayé, que significa produzca la tierra seres vivientes. Eso es nepesh hayé. Somos diferentes a los animales. Mi esposa dice, yo no sé por qué a ti te gusta ver hienas, leones, porque son más sanos que los hombres. Te pones a mirar películas asquerosas, cómo matan, cómo roban, cómo violan. Y así es la gente allá afuera que no quiere venir a oír la palabra de Dios. Ay, es que yo soy una mujer prisionera en un cuerpo de hombre. Ajá, mira nomás. Homosexual, dice la Biblia que los sodomitas no entran al cielo. Dios destruyó Sodoma y Gomorra y de ahí viene la palabra sodomita. Pero Dios perdona a los sodomitas que vienen a los pies de Cristo. Pero no porque ellos quieran venir, porque el Espíritu Santo de Dios los trae para que oigan la palabra de Dios y Dios quiere perdonar. Por eso estamos aquí. Ah, pero es que los cristianos son bien hipócritas. Este es el hospital de los enfermos, el hospital de los pecadores. Aquí venimos para que Dios nos perdone porque vamos a la patria celestial. Venimos para que Dios nos limpie, por eso somos espíritu, por eso puso espíritu en nosotros. ¿Ha visto un animal orando? Yo no. ¿Ha visto un animal arrepintiéndose de matar a otro? Yo no. ¿Ha visto un animal cantándole a Dios alabanzas? Yo no. Pero yo sí he visto personas. Y dicen muchas religiones por ahí que somos igual a los animales. Yo no. Aquellos animalitos que no quieren recibir a Cristo son naturales. ¿Qué significa natural en griego? Animal. Y en una edición pasada de la Reina Valera decía el cuerpo animal. Pero ya le cambiaron, ya le pusieron más bonito. Así que Dios no te quiere religioso, te quiere espiritual, vivo, sensible, despierto, con hambre y sed de buscarlo. Por eso, hermano, dice 1 Tesalonicenses 5:23, orar sin cesar. Porque nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios que está en Dios.
Así tampoco nadie conoce las cosas del hombre que está en el hombre, sino el espíritu del hombre que está en el hombre. Significa tus pensamientos. Adóralo en el pensamiento día y noche. Búscalo y te van a salir ganas de ir a la patria celestial. Y si tú tienes ganas de ir a la patria celestial, vas a decir, oh, pero es que estoy bien sucio. Estoy bien pecador. Si Saulo de Tarso mataba hechiceros tremendos, enemigos de Dios, violadores, asesinos, en las cárceles, Dios los perdona. ¿Qué pecado has cometido tú? Dios te lo perdona, pero arrepiéntete. No sientas remordimiento. El remordimiento llevó a Judas a ahorcarse. Si se hubiera arrepentido, estaría en el cielo. Dios quiere perdonar, Dios quiere salvar, Dios quiere bendecir. Por eso nos dio de su Espíritu Santo. Por eso no somos animales. Por eso no somos animales. Hay personas que se portan peor que animales. Hay 136 géneros, masculino, femenino y no sé cuál otro. Nomás hay 2. ¿Todo por qué? Porque desechan a Dios de sus pensamientos. Pero si nosotros estamos en el pensamiento amando a Dios, el pecado mata al espíritu, pero Cristo resucita al espíritu. Te vuelvo a repetir, cuando Adán pecó, murió. Corrió a esconderse, pensó que estaba vivo, pero ya iba muerto en el espíritu. Por eso hoy día hay muchos muertos en el espíritu. La gente no quiere buscar a Dios. Ay, es que yo tengo mi religión. Está bien, tiene su religión, pero no tiene a Cristo. Es que yo nací católico y mis abuelos y mis papás son católicos y ahí murieron y yo quiero ir allá con ellos. Ok, está bien. Recuerdo mucho ya, muchos han oído lo mismo. Me gusta a veces ser repetitivo, pero cuando hay gente nueva me gusta, para que entiendan por qué repito a veces mucho. Me dice Gonzalito, dice, oiga, dice, los hechiceros se van al infierno. Le digo, pues yo no digo nada, Gonzalito, Dios dice. Pues mi mamá era hechicera y ya se murió y está en el infierno y yo me quiero ir al infierno. Está bien, Gonzalito, yo no digo nada. Pero Gonzalito se entregó a Cristo. Se entregó a Cristo. Tanto darle y darle y darle que le hablaba yo, que fue y me demandó allá con la patrona para que me corrieran y contaba chismes delante de mí en mi presencia. Ese no andaba escondiéndose. Cuando me fue a visitarme allá a los 4 meses. Cuando lo vi que entra con unas botas de trabajo y corbata. Se veía chistoso, ¿no? Porque con corbata y botas de trabajo. Y llega y como era tartamudo, Dios le bendiga, hermano. Ya te convertiste a Cristo. Por gracia de Dios soy salvo. Es que se le enfermó una hija de muerte, los médicos no le hallaban nada y le habla por teléfono a Valentín, un hermano de mi pastor. Valentín, ¿puedes venir a orar por mi hija? Dice, se está muriendo. Ah, sí, ahorita vamos. Llegaron, oraron, la dieron de alta a la chamaca en el hospital. Hermano, Dios quiere salvar, Dios quiere perdonar. Al peor. Al peor. Y les decía que mi sobrino estaba endemoniado, poseído, homosexual. Dios lo liberó y ahorita está casado, predica el evangelio. Los milagros que hace Dios. ¿Por qué? Porque adoramos a Dios en espíritu. Y en la gracia de Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo y nos ha traído aquí para ser salvos, para no vivir una vida mediocre, animal, religiosa, por obras. No, y hay muchos que salen ganando. ¿Quieres ir al cielo? Dame 100 millones. Y ya estuvo. Le dijeron al hermano Crispín, le dijo un hombre, oye Crispín, si yo te doy 200 millones de pesos allá en México. Ese hombre era dueño de huertas grandísimas de coco junto a la playa, ahí en Ixtapas y Guatanejo. Todas se las había robado. Jefe del Ministerio Público y de mafias. Crispín. Y yo iba ahí en el carro, yo escuché, si te doy 200 millones, ¿me aseguras que voy al cielo? Dice, aunque me des todo el oro del mundo, te vas al infierno. Acepta a Cristo, entrégale tu corazón a Cristo y vas al cielo. De ahí de Guerrero pasaron a Michoacán, yo me subí en el carro ahí en Michoacán y nos fuimos a Jalisco, a Guadalajara. No pasó nada.
Pero de regreso, aquel hombre venía endemoniado. Agarraba las curvas adrede recio. ¿Y saben por qué no me bajaba yo? Porque no traía dinero. Digo, no hombre, si me quedo aquí en horas de la noche, ¿cómo le voy a hacer para regresar allá? Iba orando, íbamos todos callados, orando, íbamos como 5 pastores ahí que nos iba dando el raite aquel endemoniado. Se enojó porque no compró la salvación. Pero la Iglesia Católica vende. Y hay muchos evangélicos que también venden la salvación. Dios no necesita de oro ni de plata. La obra sí. Venga, 10 mi ofrenda y yo me lo gasto bien sabroso. Así estableció Dios. Y eso sí quiere, de libre voluntad. ¿Ya? Dios quiere que usted busque a Dios en espíritu y en verdad. La muerte del Señor Jesucristo no fue para mejorar tu conducta. ¿Cómo? La muerte del Señor Jesucristo no fue para mejorar tu conducta, fue para resucitar tu espíritu, para que tú busques a Dios en espíritu y en verdad. Cuando vino nuestro hermano Abraham, aquí que está presente, yo estaba dando un tema, recupera tu identidad. Tenemos que recuperar la identidad, porque hay gente que por eso se pone tatuajes, por eso se pone símbolos, por eso se pone imágenes, porque no tiene identidad. Porque la gente anda buscando agradar, anda buscando quedar bien. Pero cuando tenemos identidad y somos hijos del Rey, ya no nos vamos a enlodar en el pecado. ¿Hay oportunidad de robar? No. ¿Para qué voy a robar? Además ya estoy viejo. ¿Cuánto me queda de vida a mí, por ejemplo? ¿Cuánto te queda a ti? Y bueno, suponiendo que vamos de viejos, pero la fragilidad de la vida, como decía yo en ese sepelio que fui a oficiar. Joven de 41 años se murió el joven. Deportista, hacía ciclismo. Se murió, la fragilidad de la vida. ¿Vas a vivir mañana? ¿Quién sabe? Entrégale tu corazón a Dios hoy. Señor, ya vine al cielo, yo iba a Maranata, pero nunca me entregaste el corazón. Señor, sí te entregaba el corazón. Andabas de chismoso, andabas de chismosa, ¿ya? Salías mal con la gente. Ama a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entrégale tu corazón a Cristo. El Espíritu Santo no viene a visitarte, viene a habitarte. El Espíritu Santo no te toca por fuera, te transforma por dentro. Y volvemos ahí otra vez. Hay gente que dice, no, es que Dios lo que quiere es lo de adentro. Pero de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo te portas? ¿Qué es lo que la gente ve por fuera? ¿Quiere lo de adentro? ¿Cómo estás? Una persona que está santificada por dentro se refleja afuera. Cuando vamos a la fábrica a trabajar y la gente ve que no hacemos bromas, se nos acerca discretamente y dice, oye, tú eres cristiano, ¿verdad? Ya saben. Ya saben. Gloria a Dios. El Espíritu Santo de Dios te despierta, te limpia, te habla, te guía y te llena. Y si quieres oír la voz de Dios, lee la Biblia en voz alta. Y ahí oyes la voz de Dios. Sea hacedor, no solamente oidor, olvidadizo. Si tu alma está cansada, seca o fría, no necesita religión. Alguien que vino aquí, yo no voy a ser religioso para cambiar de conducta. Ya te amolaste. Dios quiere cambiar tu alma, tu espíritu. Dios quiere darte vida, avivarte en el espíritu. Por eso Dios sopló aliento de vida y Adán fue alma viviente. Porque somos alma, cuerpo y espíritu. Gloria a Dios. Hoy Dios no te llama a un templo, te llama a un altar dentro de ti. Dios quiere reinar en tu corazón. Dios quiere dirigir tus pasos. Dios quiere que vayas a la patria celestial. Dios quiere que seas como Lidia. ¿Cuál Lidia? ¿No viniste ayer al templo? Nuestro hermano Hugo predicaba acerca de Lidia. Aquella mujer abrió su corazón y ponía atención a la palabra de Dios. Y cuando el apóstol Pablo hizo el llamamiento para que aceptaran a Cristo, aquella mujer lo aceptó. Y ya no los dejó ir, vengan a mi casa, no, vengan a comer. No, ¿cómo que no? Vengan, se lo llevó a fuerzas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y Lidia creyó. ¿Tú crees? Eres salvo. Gloria a Dios.
Dios no te llama a un templo, te llama a un altar dentro de tu corazón, porque Dios es espíritu y tu espíritu lo está buscando. Y como te decía, hermano, los animales respiran vida, pero solo el hombre recibe espíritu eterno. Porque todo lo que vive adora a Dios, pero todo el que adora vive para siempre. Los animales tienen alma, pero no tienen espíritu. La Biblia dice que los animales son nepesh hayá, seres vivientes. ¿Cómo dice Génesis 1:20? Y ahí se ve que Dios no sopló en ellos, pero en Adán sí. Génesis 1:20, seres vivientes, en el idioma se llama nepesh hayé. Gloria a Dios, pero no sopló, nomás dijo produzcan seres vivientes. Nepesh hayé. Nunca vas a ver un animal orando, nunca vas a ver un animal arrepintiéndose, nunca vas a ver un animal que no respire, sienten dolor, nunca los vas a ver orando, arrepintiéndose y clamando a Dios. Tienen sangre, tienen instinto, tienen emociones los animales. Pero somos diferentes. Y está la patria celestial para ti. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Crees que puedes ser salvo? Nomás estira la mano. Vamos a leer todos Romanos capítulo 10. Verso 9 en adelante. Romanos 10, verso 9. Nomás de estirar la mano y eres salvo. Eso es fe. Que se burlan de ti porque eres salvo. Gloria a Dios. Es mejor que se burlen de ti porque eres salvo y no que se burlen de ti porque estás dando mal aspecto tirado en la calle. Todos juntos, Romanos 10, 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Gloria a Dios. Así que, hermanos, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Tú eres eternidad caminando sobre la tierra. Tú eres eternidad, te espera el cielo. Vamos a leer Hebreos capítulo 11 del 13 al 16 y te darás cuenta que el cielo te espera. Y eso solamente es cuando tú lo deseas. Hebreos 11 del 13 al 16. Como dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Filipenses 3:18, vamos al cielo. Gálatas, Efesios, Filipenses. Filipenses 3:18, usted va al cielo. Solamente con que lo crea. Todos juntos. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo,
el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Vamos a la patria celestial. ¿Cómo viene Dios por nosotros? ¿Vendrá con una nave espacial? ¿Cuántos conocen el 3I Atlas? Dicen que es una sonda espacial, se comporta de forma diferente a un cometa. Hace cosas que tiene extrañados a los científicos. Piensan que puede ser o una sonda o una nave. ¿Qué tecnología hay? ¿Cómo viene Cristo por nosotros? En un abrir y cerrar de ojos, viene y nos lleva. En un abrir y cerrar de ojos. El día y la fecha nadie la sabe. Cristo viene pronto. Así que tú eres eternidad caminando sobre la tierra. El infierno no fue hecho para los animales, sino para los espíritus caídos, como tú y como yo. Una raza caída, pecaminosa, de lo peor. Pero Dios se complació de nosotros y nos perdonó y nos lleva al cielo. Los animales no van al infierno porque no tienen espíritu, no tienen moral, no tienen leyes. Pero el hombre elige pecar, arrepentirse, amar, rechazar. Por eso la salvación es para el hombre, para el que tiene espíritu. El Señor Jesucristo no murió por animales, murió por espíritus humanos. Cristo no derramó su sangre por ovejas, sino por almas con espíritu. Si hoy sientes que tu alma está cansada, es porque tu espíritu está pidiendo vida. Sientes un vacío. Hay personas que, como les digo, quieren suicidarse. No le encuentran sentido a la vida, porque tienen un vacío del alma. Van a la iglesia y no encuentran nada porque no van buscando a Cristo. Hay un vacío. Yo cuando me deprimía, a mí nadie me había hablado del Evangelio. Bueno, ya me habían hablado hacía muchos años atrás, pero había rechazado. Y entonces, pues yo andaba molesto, andaba deprimido. Y un día que casi a media cuadra de mi casa donde yo vivía, en la calle donde yo vivía, y nunca había visto una iglesia ahí. Y ese día que andaba yo deprimido, dije, caray, creo que aquí es una iglesia. Andaba deprimido y dije, me voy a meter a rezar. Pues yo rezaba, yo era católico. O no católico, pero toda mi familia católica. Me meto ahí, me hinco y en cuanto quiero rezar, me dio vergüenza. Dije, no me vayan a ver que estoy aquí, vayan a pensar que soy cristiano. Y me salí, pero ahí se quedó la depresión. Como a los 2 años andaba en otro pueblo, en un puerto, deprimido. Digo, ¿cómo le hago para que se me quite la depresión? Y me acuerdo. Y no, pues ahí cerca de mi casa yo veía a unos hermanos que aplaudían y le cantaban a Dios. Dije, para que no me vean, voy y me escondo allá en la esquina, allá, pero allá voy a oír más cerca los cantos. Y ahí me recargué en la esquina. Estuve como 15 minutos y se me quitó la depresión. El vacío del alma que solamente Dios llena al Espíritu. El Espíritu Santo de Dios habla a nuestras vidas y quiere entrar en nuestras vidas, pero no le damos lugar. Por la religión, por el qué dirán, porque si me dan una cachetada yo les doy otra. No. Ya cuando somos cristianos, Dios nos defiende. Que nos va mal, no nos gusta. ¿A quién le gusta que le vaya mal? A mí no. No lo entiendo. Y no quiero. Pero dice Dios, es necesario. Es necesario. Dios tiene control de todo y te empieza a ir mal. Pero no reniegues de Dios. Vas a la patria celestial. Porque no te la mereces, pero Dios te la regala. Porque eres espíritu. El alma está encargada de los asuntos terrenales, pero el espíritu de Dios. Por eso el alma está íntimamente ligada a los sentidos y a los instintos. Los sentidos, la vista, el oído, el gusto, el tacto, ¿verdad? Son 5. Y los instintos, el hambre, la supervivencia, el sexo, la adquisición, el poder. Y el alma está encargada de todo eso, pero el espíritu solamente para buscar a Dios. Por eso vamos a orar en esta tarde. Vamos a decirle, Señor, quiero parecerme más a ti.
hazme espíritu. Y si alguien quiere que hagamos una oración para que Cristo entre en su corazón por fe, nomás levante su mano. Y si no, pues vamos a orar todos. Padre bendito, Dios Todopoderoso, bendice, Señor, en primer lugar a los que nos visitan, Señor, por primera vez, Dios Altísimo. Bendice a Abraham, bendice a su amigo, bendice a nuestra amiga que viene con Adelfo, Señor, que vienen, Señor, a visitarnos, a oír tu palabra. Dales ánimo, dales espíritu, Señor. Llénalos de bendición, Señor Dios Todopoderoso. Concede las peticiones de su corazón, enséñales a pedir con la guianza de tu Espíritu Santo para vida eterna, Señor. Bendice la obra de sus manos también, porque estamos en este cuerpo y necesitamos el materialismo, Señor. Bendice a todos nosotros que ya hemos entregado nuestra vida a Cristo, Señor. Afírmanos, fortalécenos y establécenos. Ayúdanos a santificarnos más, Señor. Ayúdanos a ser verdaderos cristianos y no hipócritas, Señor. En el glorioso nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a amarte a ti por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que sea tu Espíritu Santo el que venga a nuestras vidas, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, le pido a nuestro hermano Mac que cante ese cantito, Una gota de tu sangre. Que cante ese cantito que dice, renuévame. Que Dios bendiga sus vidas, hermanos.